La Biblia es una historia de amor. ¿Puede decirlo conmigo? La Biblia narra una historia de amor. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la narración de la Biblia es una historia de amor. Es la historia de amor entre Dios y su pueblo. Dios habla mucho acerca del amor porque Dios es amor. No es que Dios tiene. Por definición, Dios es amor. Y Dios siempre ha querido establecer una relación de amor con su pueblo. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 21, la palabra del Señor dice así: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. ¿Qué hizo caer? Sueño profundo. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Dios siempre ha querido tener una relación de amor con su pueblo. Y esa relación de amor en la Biblia se registra, se establece mediante pacto. Mediante un pacto. Así lo fue desde Adán y así será después de que Dios haga cielo nuevo y tierra nueva. Dios establecerá una boda con la iglesia, con su pueblo, y Dios va a entrar a la boda de su hijo, preparada para su hijo, y la iglesia va a gozar eternamente de una relación de amor con el novio, que es Jesucristo. Aunque el libro de Génesis no menciona nunca la palabra pacto en relación de Dios con Adán, en los primeros capítulos usted no va a encontrar la palabra pacto en la cual regule la relación de Dios con Adán, pero el libro de Oseas registra que la relación que Dios tenía con Adán era una relación de pacto. Dios tuvo una relación de pacto con Adán, porque Dios siempre ha tratado de normar nuestra relación que tenemos con Él mediante un pacto. Con Adán no fue un pacto escrito. Con nosotros hoy sí tenemos un pacto escrito. Entonces la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis habla del amor. Y cuando la iglesia sea transformada y sea llevada a la presencia del Señor, lo único que va a permanecer entre nosotros y Dios será amor. El mismo apóstol Pablo dijo: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor.
muchas manifestaciones espirituales de las que hoy goza la iglesia y no se van a ver en el cielo el día que nosotros gocemos de una relación permanente con Dios. Son manifestaciones nada más temporales. Génesis nos habla acerca de la creación y cómo Dios hizo al hombre y lo pone en el huerto. Dios hace a Adán y lo pone en el huerto. Y dice que no se halló para el hombre. Yo siempre he dicho que si se utiliza el término que no se halló para el hombre, implícitamente eso habla de que Dios buscó. Dios buscó entre la naturaleza y no encontró para el hombre nada idóneo. Y algunas veces lo he dicho en forma de chiste. Dios dijo, ¿cómo se miraría Roger con una mona? Dijo, no, esta mona no es para Roger, ¿verdad? Dios buscó entre la naturaleza, porque dice, y no se halló. Eso está en el versículo 20, creo que al final del 20 dice, sí, al final del 20 dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor hace caer sobre Adán un sueño profundo. Y mientras él dormía, Dios toma una de sus costillas y extrae una costilla de él y luego cerró la carne en su lugar. Lo que el Señor hace acá es una especie de cirugía. Le abre el costado. ¿Qué cirugía de Talía ni qué nada, verdad? Dios le abre el costado. Digo eso porque siempre se ha dicho que Talía se hizo una operación y que se extrajo una costilla. Entonces Dios a Adán le abre el costado y extrae una costilla y lo pone a dormir como una especie de anestesia. Mientras él dormía, el Señor hizo a Eva. Y al parecer hay ciertos verbos en el relato, ciertos términos que nos hacen pensar que Dios no hizo a Eva junto a Adán, sino que tomó su costilla y se fue como aparte a hacer a Eva. ¿Qué términos nos hacen pensar esto? Dijo, porque luego se dice y la trajo. ¿Sí o no? Si la trajo es porque no estaba ahí, ¿verdad? Dice, y la trajo al hombre. Este es, aunque es un relato hermoso acerca de la creación de Dios y de cómo Dios hace a la mujer para dársela a su hijo Adán, esto tiene que ver más que con Adán, tiene que ver con Jesucristo y tiene que ver con la relación que Cristo establecería con la iglesia. Es un relato hermoso al escuchar que Dios abre el costado de Adán, pero esto en realidad tiene que ver más con Jesucristo. Imagínense todo lo que este relato implícitamente dice. Explícitamente no lo dice, pero implícitamente lo dice.
Dios abre el costado de Adán. Implícitamente nos está diciendo que debió haber salido sangre. ¿Sí o sí? Es lógico que a cualquier ser humano que le abran va a salir sangre. Adán debió haber sangrado cuando Dios le abrió el costado para sacarle la costilla. Y después Dios, como buen cirujano, dice que cerró la carne en su lugar, sin la preocupación de haber dejado una gasa adentro, ¿verdad? Sin la preocupación de haber dejado una gasa adentro. Caso típico en Nicaragua. Caso típico que los doctores hacen operación y le dejan una gasa adentro. A propósito de eso, la otra vez me contaba el doctor que para que esos problemas no ocurran con tanta frecuencia, cuando van a la sala de cirugía, llevan la cantidad de gasa. Por ejemplo, el asistente lleva, traemos 15 gasas. Cuando terminan la operación, deben de volver a contar las gasas. Si hace falta una, ya sabe dónde quedó. Amén. Entonces, Dios cerró el costado que le abrió y de seguro que Adán sangró. Lo otro es que Dios mientras Adán dormía, el Señor hizo a Eva. Lo puso a dormir, lo anestesió y lo puso a dormir. Nosotros pudiéramos pensar que eso ocurrió de manera instantánea. Podría, Dios es poderoso para haberlo hecho de manera instantánea. Pero por alguna razón Dios siempre respeta los procesos naturales. El sueño de Adán pudo haber demorado tiempo también. Y luego Dios dice que le trajo a Eva y se la presentó. ¿Sabe cómo eso? Eso es como amor a ciegas. Diga conmigo, amor a ciegas. Es amor a ciegas porque a Adán no le consultaron cómo la quería. No le consultaron cómo la quería. ¿Se imaginan si Dios le hubiera dicho a Adán, ¿cómo te la hago? Güerita, blanquita, morena, alta, bajita. Dios se la trajo y Adán por efecto tenía que aceptarla, recibirla. ¿Sabe que en el antiguo Israel eso era común? En el antiguo Israel eso era común. Los padres decidían con quién sus hijas se iban a casar. Y los padres decidían por los hijos. Esta se va a casar con él. A esta yo la quiero para mi hijo. Y esa era la costumbre en el antiguo Israel. Los padres decidían por los hijos. Esto de amor a ciega me hace recordar no solamente el relato de Adán. Hay muchos relatos de amor a ciega en la Biblia, pero permítame mencionarle uno más, porque todo esto tiene que ver con la iglesia. Recuerde, todo eso nada más es una sombra de lo que ha de venir. Ok. ¿Recuerdan ustedes cuando
Abraham está ya anciano y está preocupado porque está básicamente en los últimos días de su vida. Y dice Abraham: yo quiero que Isaac se case, pero no quiero que mi hijo se case con una cananea. Y entonces Abraham le encarga a su mayordomo más fiel, que tenía años de estar con él, y que ese mayordomo en un tiempo fue considerado por Abraham como el heredero, a tal grado que en una ocasión Dios le reclama a Abraham, le reclama a Dios y le dice: ¿cómo me vas a dar tantas cosas si no me ha dado hijo? Me va a heredar un mayordomo. Pues cuando Dios le cumplió a Abraham, ese mayordomo fue encargado por Abraham, y Abraham le dice: vete donde mis parientes a buscar hija, a buscar esposa entre mi familia para mi hijo. Y entonces el mayordomo le dice: si yo voy entre tus parientes y encuentro a una pero no quiere venir, entonces le dice a Abraham: tú vas a ir y la va a buscar. Si ella no quiere venir, tú eres libre de responsabilidad. Se lo estoy parafraseando. Tú eres libre de responsabilidad. Entonces el siervo se fue a buscar entre los familiares de Abraham y llegó a tierra de Abraham. Y el siervo pide una señal a Dios y le dice: Señor, hazle misericordia a mi dueño, a Abraham, tu siervo, que la doncella que venga al pozo, porque los pozos en ese tiempo eran una especie de plaza pública donde la gente, las doncellas, cuando llegaban a sacar agua, interactuaban, conversaban, se actualizaban. Entonces dijo el siervo: cuando venga la doncella a sacar agua, y a la que yo le pidiere agua y me diere agua para mí, y bajare su cántaro, y además le diere agua a todos los camellos, eran 10 camellos. Esa es. Y así pasó. Él no había terminado de orar cuando aparece Rebeca. Eso está en Génesis, para los que quieren ir, creo que está en Génesis 24, si no me equivoco. Génesis 24, ahí lo pueden encontrar y lo pueden leer después en su casa, pero está en Génesis, lo quiero cotejar. Génesis 24. Ahí está. Abraham busca esposa para Isaac. Génesis 24. Entonces aparece Rebeca y el siervo le pide agua, y Rebeca baja su cántaro y le da agua para él, y le da agua a los camellos hasta que los camellos quedaron saciados. Entonces dijo el siervo: esta es. Y le da regalos a Rebeca, y le cuenta a Rebeca quién es él. Y Rebeca lo lleva a casa de su papá y de su hermano. Uno de sus hermanos era el bandidazo de Labán. Y lo reciben al siervo de Abraham, y el siervo de Abraham le hace saber al papá de Rebeca y al hermano, que era Labán, lo que Abraham le había encomendado. Y entonces todavía el siervo no solamente le da tesoro a Rebeca, también le da al suegro. También le da al suegro. Y el suegro lo quería retener. Y el suegro, cuando mira el tesoro que el siervo le está dando, le dice: llévate a Rebeca, llévatela.
Pero después lo quiso retener unos días y no lo quería dejar ir. Entonces el siervo le dice: no, yo me tengo que ir, denme a Rebeca. Y entonces, ¿sabe lo que dijeron los padres? Cambiaron de opinión y dice: preguntémosle a ella. Y le dijeron a Rebeca: ¿te querés ir para ser esposa de Isaac? ¿Y sabe lo que dijo Rebeca? Sí, me quiero ir. Eso es amor a ciega. Hace no mucho yo le dije a unos muchachos: le digo primero le dije a la mujer: ¿quisieras conocer un amigo que tengo? Le estoy hablando de una mujer soltera. Le dije: tengo un amigo y me gustaría que lo conozca. ¿Quisiera conocerlo? Yo dije: si ella me dice así, después le hago la consulta a él. Por supuesto que me dijo sí, pero ¿sabes así cómo estuvo acompañado? Sí, me dice: anda alguna foto. Y por supuesto que yo le dije: buscarlo en Face, aparece como tal. Y después le dije a él: ¿quisieras conocer una amiga? Y me dijo que sí. Y después me dijo igual que cómo salí en Face. Posiblemente, aunque me hayan dicho que sí, si el impacto en Face, de las fotos de Face, de su perfil, hubiera sido negativo, probablemente no se hubieran dado otro paso, el paso de conocerse. Quizás Rebeca, si estuviera en este tiempo, hubiera dicho: ¿cómo aparece en Instagram? ¿Verdad? ¿Sabe que en parte toda esa historia que nosotros vemos en la Biblia tiene que ver con la iglesia? Porque la iglesia tiene una relación de amor con el novio. Y la iglesia tiene que aceptar al novio como amor a ciega. Mire lo que dice este precioso pasaje. ¿Lo podemos poner en la pantalla, por favor? Primera de Pedro 1:8. No sé cómo estoy con el tiempo, pero me ayudan, ¿verdad? Los 25 se vienen. Primera de Pedro 1:8, sí. Pedro, hablando de Cristo, dice: ¿a quién amáis sin haberle, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Pedro dice que el amor de la iglesia por Cristo es inefable. Ese amor tiene un gozo inefable. Pero la iglesia se enamoró de Jesús sin haberle visto. Eso hace extraordinario el amor de Dios por su iglesia y el amor que la iglesia le debe tener a Jesús, que sin haberle visto nosotros le amamos. Nosotros no tenemos una evidencia física, real, tangible acerca de Jesús, pero creo que todos aquellos que le hemos entregado nuestro corazón, le amamos genuinamente. ¿Verdad que sí? El tiempo me agarró. Quería entrar en muchos detalles que hay en ese relato, pero voy a ir al más importante.
Lo que Dios hizo con Adán era una tipología, era una sombra de lo que había de venir. Adán representa, ¿a quién representa Adán? A Cristo. Recuerden que Pablo hace una analogía entre el primer Adán y el postrer Adán, o el segundo Adán, refiriéndose a Jesús. Pablo menciona muy bien acerca de cuando Pablo habla de la analogía acerca del primer Adán y del segundo Adán. Pablo eso lo narra muy bien en 2 capítulos. En 1 de Corintios 15, 45, todos los versículos que están ahí alrededor, probablemente sea el pasaje más conocido, pero hay uno en Romanos que a mí me encanta mucho. El de Corintios probablemente sea el más conocido, pero hay uno en Romanos que a mí me gusta. Vaya conmigo a Romanos 5:14. Si lo ponemos, Romanos 5:14. Romanos 5:14. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Lo que está diciendo es que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y aún aquellos que no pecaron con un mandamiento explícito como lo tuvo Adán, también ellos pecaron. Es lo que está diciendo. El cual, ¿a quién se refiere cuando dice el cual? A Adán. Adán es figura del que había. Entonces Pablo es claro que el primer Adán nada más es una figura. ¿Y qué figura? Figura es un prototipo, es un modelo, es un patrón del verdadero Adán que habría de venir posterior, y se está refiriendo a Jesús. Jesús siempre, Dios, para que Eva naciera, Dios puso a dormir a Adán. Y el sueño, en la Biblia, el sueño es utilizado como, o el término sueño es utilizado como un sinónimo de muerte. Sueño, dormir. Jesús siempre, por ejemplo, habló de la muerte como un sueño. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dijo: nuestro amigo Lázaro, dice, duerme, y voy para qué? Para despertarlo? Y los discípulos que no comprendieron aquello pensaban que se trataba de que Lázaro estaba haciendo la siesta. Y entonces Jesús, como ellos no entendieron, les tuvo que volver a explicar y dice: no me refiero a un sueño. Lázaro ha muerto y voy para resucitarle. Entonces el sueño en la Biblia siempre es utilizado como muerte. ¿Dónde Dios puso a dormir al primer Adán? ¿Dónde? En el huerto. Y ese huerto se llama el huerto del Edén. Donde Jesús murió, donde fue sepultado, Juan dice que allí había un huerto. Que ahí había un huerto. Lo vamos a leer, por favor, lo vamos a leer. Juan capítulo 19, versículo 41. Juan 19, 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Al primer Adán Dios lo pone a dormir en el huerto del Edén. Al segundo Adán, que es Jesús, cuando Jesús muere, eso nada más era un leve dormir.
Y Dios lo puso a dormir también al segundo Adán en un huerto. Al primer Adán le abrieron el costado. Y al segundo Adán también se lo abrieron. Recuerden ustedes cuando el soldado tomó una lanza y ¡puf!, le abrió el costado. Y la evidencia de que el costado que fue abierto en Jesús debió haber sido grande. Porque uno de pronto piensa en un hoyito. Una lanza entró. No, a Jesús le debieron haber hecho un gran hoyo. ¿Sabe por qué? La Biblia interpreta la Biblia. Porque cuando Tomás se rehusaba creer en Jesús, dijo: no, yo no le voy a creer hasta que yo la toque y vea las señales y vea las cicatrices. Y cuando Jesús se le aparece a Tomás, ¿sabe lo que le dijo? Mete. No dijo toca, dijo mete tu mano. Usted no va a meter la mano en un hoyito. Así como Eva nace de un sueño profundo del primer Adán, así la iglesia nace de un sueño profundo del segundo Adán. Dios puso a dormir al segundo Adán, y cuando el soldado le mete la lanza, dice que de él salió agua y sangre. Allí estaba naciendo la iglesia, allí estábamos naciendo nosotros. Termino con esto, ya el tiempo me agarró, pero quiero terminar con la última parte del versículo de Génesis 2. Estamos en Génesis 2, quiero cerrar con esto. Génesis 2, estamos en el versículo 24. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahí hay muchos detalles, pero ya el tiempo no me da. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué es lo que serán? Una sola carne. Para los matrimonios en crisis, ese pasaje es una esperanza. Se lo repito, para los matrimonios en crisis, ese pasaje es una esperanza. ¿Cómo está el verbo? Serán. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? A ver, ayúdenme. Futuro. ¿Por qué no dijo son una sola carne? Pudo haber dicho Adán. Y los pasajes, porque ese pasaje de la Biblia se menciona en varias, ese fragmento se menciona en varias porciones de las Escrituras, y siempre se menciona como serán una sola carne. No dice son. ¿Sabe por qué? Serán futuro, porque el matrimonio es un proceso. Se lo repito, el matrimonio
es un proceso. Y para llegar a esa unidad, donde no son dos, sino uno, es un... Nadie se casa hoy a los 5 años, dice, Dicen que una vez le preguntaron a la esposa del hermano Pablo, el hermano Pablo, un mensaje a la conciencia. Le preguntaron a ella si ella, que había estado casada con un gran hombre de Dios, si alguna vez había pensado en el divorcio. Le dijeron: hermana, usted que ha estado casada con un tremendo hombre de Dios, ¿alguna vez pensó en el divorcio? Y dicen que la esposa del hermano Pablo dijo: en el divorcio nunca, en matarlo muchas veces. Usted ha visto de seguro que ha visto alguna vez a un par de viejitos que tienen 40, 50 años de casado. Usted ha visto a una pareja de 60 años de casado. ¿Cómo se cuidan esos viejitos? Es un proceso